Estado Plurinacional de Bolivia, 10 de febrero del año 2026. Hoy vamos a analizar la designación de una alta autoridad electoral. Y para entenderlo bien, nos vamos a meter en 3 puntos clave. Primero, la estructura del poder electoral en Bolivia, que es bastante particular. Segundo, el mecanismo, casi como un juego de ajedrez, para nombrar a los miembros de su máximo tribunal. Y finalmente, un paso que casi nadie ve, pero que es el que convierte una firma del presidente en una orden para todo el país. Y en ese recorrido vamos a ver cómo un simple decreto nos abre una ventana a la sala de máquinas del Estado, ¿no? Vamos a ver cómo se diseñan esos equilibrios de poder para, en teoría, proteger la democracia. Perfecto. Empecemos entonces por la pieza central, el documento que tenemos aquí, el Decreto Presidencial número 5545. A primera vista parece muy directo. Su artículo único ratifica la designación de un ciudadano, Gustavo Antonio Ávila Mercado, como vocal del Tribunal Supremo Electoral. Pero la palabra clave acá es vocal. No estamos hablando de un cargo administrativo cualquiera, ¿verdad? No, para nada. Ser vocal del Tribunal Supremo Electoral, el TSE, significa ser uno de los 7 jueces que dirigen el árbitro electoral de todo el país. Pensé en ellos como si fueran la junta directiva de la democracia. La junta directiva, me gusta esa analogía. Claro, porque son quienes administran, supervisan y, lo más importante, garantizan la transparencia de cada elección. Todo desde registrar un partido político hasta proclamar al próximo presidente. Todo pasa por sus manos. Es una posición crítica. Entendido. O sea, un nombramiento de altísimo nivel. Pero hay otra frase que me salta a la vista de inmediato. En representación del órgano ejecutivo. Eso suena potente. Implica que el presidente tiene un asiento, digamos, reservado en la mesa de los árbitros. Justo. Ahí está el núcleo de la cuestión. Esa frase es la que nos obliga a alejarnos un poco y preguntarnos, a ver, ¿cómo está construida esta mesa? ¿Por qué el Ejecutivo, que es un jugador más en el partido de la política, tiene derecho a nombrar a uno de los árbitros? Claro. Y eso nos lleva directo a la arquitectura del poder en Bolivia, a sus planos. La Constitución. De acuerdo, vayamos a esos planos entonces. El propio decreto nos da una pista en la parte de los considerandos, cuando cita el artículo 12 de la Constitución. Yo, como muchos, pensaría en los 3 poderes clásicos, legislativo, ejecutivo y judicial. Pero aquí se menciona un cuarto, y ese es el primer gran giro conceptual. La Constitución boliviana establece, formalmente, un cuarto poder del Estado, el órgano electoral. Esto no es algo común, ¿eh? En muchos países la entidad electoral es una comisión, a veces un apéndice del Ejecutivo. O del Parlamento. O del Parlamento, exacto. Pero acá la Constitución lo eleva al mismo rango que los otros 3. A ver, un momento. Para entender la magnitud de esto, ¿significa que el órgano electoral está jerárquicamente al mismo nivel que todo el sistema judicial o que el propio Congreso? Exactamente ese nivel. La Constitución dice que el Estado se organiza sobre la base de la independencia y la separación de estos 4 órganos. Esto implica, en teoría, que el presidente no puede darle una orden al Tribunal Electoral, así como no puede dársela a un juez de la Corte Suprema. Claro. Es un diseño que busca crear un guardián de la democracia con la máxima autonomía posible. Es una declaración de principios muy fuerte. Claro, es como si los que diseñaron el sistema hubieran dicho: el proceso de elegir a nuestros líderes es tan sagrado y tan vulnerable que necesita su propio pilar para sostenerse. Uno que no pueda ser empujado por los otros. Captaste la esencia. Y no es solo una declaración, ¿eh? El artículo 205, que también se cita en el decreto, despliega toda la estructura. No es solo el Tribunal Supremo en la capital. Es una pirámide que baja a los tribunales departamentales, los juzgados electorales y llega hasta la base misma de la democracia, los jurados que cuentan los votos en cada mesa. Es una maquinaria nacional completa. Ok, esto nos lleva a la pregunta del millón. Si creas un órgano tan poderoso e independiente para que vigile a los políticos, ¿quién vigila a los vigilantes? O mejor dicho, ¿quién los elige? Porque si el presidente no puede darles órdenes, pero puede nombrarlos, ahí hay un conflicto de interés enorme. Ahí es donde el diseño se vuelve una pieza de relojería política. Y la respuesta está en el artículo 206 de la Constitución. El sistema no le da la llave a una sola persona o a un solo grupo. Es un mecanismo mixto, una fórmula deliberadamente compleja para repartir ese poder. Suena fascinante.
¿Cómo funciona esa fórmula? A ver, recordemos que el Tribunal Supremo tiene 7 miembros, 7 vocales. 7. Bueno, 6 de ellos son elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, o sea, el Parlamento. Pero aquí viene el detalle crucial. No se eligen por mayoría simple. La Constitución exige una mayoría calificada de 2/3 de los miembros presentes. 2/3. Uf, ese es un umbral altísimo en cualquier parlamento del mundo. Eso obliga a que haya un acuerdo que vaya mucho más allá del partido de gobierno. Justamente. Ese requisito es, en esencia, un mecanismo de defensa contra la mentalidad de el ganador se lo lleva todo. Impide, o busca impedir, que un solo partido pueda copar el órgano electoral. Para llegar a los 2/3, el partido mayoritario tiene que sentarse a negociar con la oposición, Claro, a buscar candidatos de consenso. a ceder. La idea es que esos 6 vocales lleguen al cargo con un respaldo plural, que representen un espectro más amplio. Es una forma de incrustar el pluralismo directamente en el corazón del árbitro electoral. Me gusta, pero dijiste 6 de 7. Falta 1. Y me imagino que ahí es donde vuelve a entrar nuestro decreto presidencial. Bingo. El artículo 206 lo establece clarísimo. La presidenta o el presidente del Estado designará a uno de sus miembros. Y eso es justo lo que hace este decreto. El presidente Rodrigo Paz Pereira está ejerciendo esa facultad. Así se completa la fórmula. 6 por consenso del Parlamento, más 1 por designación presidencial. Entonces, si lo vemos en perspectiva, tenemos un modelo híbrido. 6 miembros que, en teoría, nacen de un pacto amplio y un miembro que es de la confianza directa del gobierno de turno. ¿Cuál es la lógica de esto? ¿No corre el riesgo ese séptimo vocal de ser visto siempre como el vocal del gobierno? Ese es el debate permanente y la tensión que vive en el modelo. La lógica es buscar un equilibrio entre 2 tipos de legitimidad. La legitimidad del acuerdo parlamentario, que refleja la diversidad, y la del Ejecutivo, que fue elegido por voto popular y tiene la responsabilidad de gobernar. Entiendo. El argumento a favor es que asegura que el órgano electoral tenga un canal de comunicación con el gobierno para coordinar cosas complejas, logística, seguridad, le da gobernabilidad al sistema. Y el argumento en contra, supongo, es que esa silla puede usarse para inclinar la balanza en decisiones ajustadas, o por lo menos generar la percepción de que podría hacerse, y eso daña la confianza. Precisamente. El éxito de este modelo 6+1 depende muchísimo de la cultura política, de la fortaleza de las instituciones y de la independencia personal de quienes ocupan los cargos, claro. Bien, el cuadro está mucho más claro. Tenemos el nombramiento, entendemos la base constitucional y el equilibrio que representa. El decreto está firmado. Parecería que la historia termina acá. Gustavo Antonio Ávila Mercado ya es vocal. Pero al final del documento hay una pequeña referencia casi escondida. Habla de otro decreto, el número 690 del año 2010, y a primera vista parece pura burocracia sobre una suscripción obligatoria a algo llamado la Gaceta Oficial de Bolivia. ¿Por qué esto es importante? Puede sonar como el detalle más aburrido del mundo, y te aseguro que leer la Gaceta Oficial no es un bestseller. Me imagino. Pero este paso es, posiblemente, la viga maestra que sostiene todo el edificio del Estado de Derecho. Sin esto, todo lo que hemos hablado es solo papel firmado en un escritorio. A ver, explícame eso. ¿Qué es exactamente la Gaceta Oficial y por qué es tan crucial? La Gaceta Oficial es básicamente el diario del Estado. Es el boletín donde el gobierno publica de manera formal y definitiva todas sus leyes, decretos, resoluciones. Su función es doble. Primero, la publicidad. Hace que las decisiones sean de conocimiento público. Y segundo, y más importante, es lo que les da vigencia. Una ley no entra en vigor, no es obligatoria hasta que no se publica en la Gaceta Oficial. Es el acto que le da vida jurídica. Ah, ya veo. Es como el pistoletazo de salida. Hasta que no suena, la carrera no empieza, aunque todos los corredores estén en sus puestos. Es la analogía perfecta. Y ese decreto de 2010 que se menciona obliga a todas las entidades del sector público, ministerios, empresas estatales, todas, a estar suscritas. Y podrías preguntarte, bueno, ¿por qué el Estado se obliga a sí mismo a comprar y leer sus propias publicaciones? Sí, suena un poco redundante, como obligarme a leer mis propios correos. Pero es fundamental.
Garantiza que toda la maquinaria estatal opere con una única fuente de verdad jurídica, que esté actualizada. Evita el caos del «a mí nadie me avisó» o «yo tengo otra versión». Imagínate que se aprueba una reforma fiscal. Si no se publica y distribuye oficialmente, Claro, un ministerio podría estar aplicando la nueva ley mientras que la aduana en la frontera sigue con la antigua. Un desastre. exacto. Es el mecanismo que sincroniza todos los relojes del aparato estatal. Entonces, cuando el decreto 5545, el que nombra a Ávila Mercado, se publica en la Gaceta, su designación se vuelve una realidad legal ineludible. Para todos. Para todos, para el Ministerio de Defensa, para la empresa estatal de litio y para el propio Tribunal Supremo Electoral. Es el círculo que se cierra. Transforma una decisión política, firmada en un despacho, en una realidad jurídica que obliga a todo un país. Es el último engranaje. Increíble. Partimos de un nombre en un decreto y terminamos desarmando la arquitectura de un poder estatal completo. Vimos cómo la Constitución boliviana crea este órgano electoral como un cuarto poder independiente, algo que no es nada común. Luego desciframos esa fórmula, esa ingeniería del 6+1 para nombrar a sus autoridades, un diseño que busca forzar el consenso y equilibrar poderes. Y al final descubrimos ese paso, la publicación en la Gaceta Oficial, que lejos de ser un mero trámite, es el acto que le da vida y fuerza a todo lo anterior. Así es. El análisis de estos documentos nos muestra con una claridad asombrosa el cómo se construye una pieza clave del poder. Ese delicado baile entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar, una que va más allá de los textos que vimos hoy. Si este es el diseño en el papel, ¿cómo se comporta bajo presión en el mundo real? Y más allá del nombramiento, ¿qué mecanismos de rendición de cuentas existen para estos 7 vocales una vez que asumen un cargo con el poder de validar o anular la voluntad popular? Ahí es donde la teoría se encuentra con la realidad.